Historias que abrazan, voces que acompañan. Un podcast para sentirte en casa. Mi nombre es Ana. Y yo soy Adela. Bienvenidos a Entre Copas e Historias. Hola, bienvenidos a otro capítulo más de Entre Copas e Historias. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Vamos a tratar un tema muy interesante que nos atraviesa a todos como humanidad, y es el tema del arte. Ajá. ¿Qué opinamos del arte? ¿Cómo podemos definirlo? Diferentes corrientes a lo largo de la historia. Y para tratar este tema tan especial tenemos una invitada increíble. Ella es Camila Londoño y es maestra en arte. Entonces, Gaby, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras el día de hoy. Por favor, dinos algo sobre ti. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, ¿qué les cuento? Soy artista profesional. Graduada, aunque para ser artista uno no necesita necesariamente un título, ¿no? Creo que podemos empezar con esa pregunta. ¿Tú qué consideras? ¿Cómo se define un artista? ¿Cómo definirías el arte y también a los artistas? Yo creo que la definición de artista es más fácil que la definición de arte. Un artista es alguien que hace arte, algo que él considere que sea arte. Y la definición de arte, bueno, pues es bien difícil, ¿no? Porque es como un concepto que abarca muchas cosas diferentes y puede cambiar dependiendo de tu contexto, puede cambiar dependiendo de la época. Entonces creo que tiene muchas definiciones. Hay artistas que dicen que el arte es la vida misma. Hay gente que dice que el arte es el que esté como avalado por una institución, es decir, como un cuadro que está en una galería, pues ya por estar en esa galería es considerado como arte. Pero pues yo siento que es algo que está muy relacionado con la experiencia humana y como con una forma de expresar. Para mí esa sería como una breve definición. Súper. Bueno, si hablamos del arte, digamos, así mismo como el arte puede ser visto desde muchas personas, desde distintas maneras. A mí me gustaría saber qué diferencia realmente como una obra artística de un objeto o de una pintura. ¿Cómo le podrías dar esa diferencia? Creo que para mí lo que diferencia eso es la intención. Porque digamos que es un tema que se ha tratado directamente en el arte, digamos con Marcel Duchamp, que era un artista que empezó como a cuestionarse directamente eso, hasta qué punto el arte es arte. Y entonces él fue el que se llevó un urinal a una galería y entonces dijo, pues, y lo firmó y dijo, pues aquí está mi obra y ustedes verán qué hacen con eso. Entonces sí, como que se empezó a plantear esa pregunta, pero para mí, pues como que lo que diferencia es que sea algo intencionado, ¿no? Okay. Como que si hemos visto en internet estas historias de que a alguien se le quedaron las gafas por ahí en un museo Sí. y está todo el mundo ahí tomándose fotos con eso. O la banana. O la banana pegada a la pared. Sí. Pero pues la banana pegada a la pared se vendió como una obra de arte precisamente porque fue un artista quien lo intencionó de esa forma. Claro. También como un poco evolucionando, llegando un poco más allá de esa misma cuestión de hasta dónde puede llegar el arte. Exacto, porque siento que hoy día para muchas personas es muy difícil, digamos, llegar y decir, o sea, mucha gente puede decir como eso es ridículo, eso no tiene sentido, o como... O yo puedo hacer eso, o mi hijo de 3 años puede hacer eso. Sí. Entonces ahí es donde quizás me lleva a otra pregunta, y es ¿qué tan accesible es el arte para todos hoy día? ¿Crees que es accesible o crees que se ha perdido en lo difuso también con esta falta de información o con este tipo de cosas que pasan que la gente dice eso es ridículo, entonces cualquier cosa es arte? ¿Cómo lo ves tú? ¿O que estuvo más elitista? Exacto. Yo creo que hay muchas formas distintas de arte y hay unas esferas del arte que sí son muy elitistas, pero hay muchas otras cosas que no, que sí apelan como a la cotidianidad y digamos, no sé, por ejemplo, los memes, un meme de internet tiene todos los elementos para considerarse una obra de arte.
porque es algo que tiene una intención, es algo que trata de emitir algo, algo que es como reflejo de su época, ¿sí? Que Es verdad. como que también se retransmite mucho, sí, como que llega a muchas personas y muchas personas logran conectar con esas cosas. Pero pues ese tipo de como formatos no está como definido como arte como tal. O digamos los grafitis, pues uno todo el tiempo que está por ahí, por la calle, va viendo murales increíbles, grafitis feos también. Ahora que mencionas eso de los memes, a mí me llegó algo como inmediato a la cabeza y es algo memorable. Porque digamos, no sé si han visto como de, ay, la famosa niña del meme, y uno se acuerda de la niña o se acuerda como de ciertas cosas. Y siento que también sirvió de una manera como de lo que tú dices, de cierta manera compararlo con el concepto de arte, de cuando son obras que la gente ya tiene en su cabeza que son memorables. Algunas también como por conocimiento público. Yo creo que no a todo el mundo le gusta la Mona Lisa. De hecho, hay gente que dice qué gracia tiene, pero la gente la ve y la gente dice es memorable porque como que todos nos vendieron la idea de lo que era la Mona Lisa. Es como ir al Louvre y ver toda la gente estar tomándole fotos a la Mona Lisa y el resto de pasillos abiertos. ¿Qué opinas de eso? Sí, creo que la Mona Lisa ha tenido un muy buen marketing. Sí, es que es eso. Es una locura. Porque de todas formas, pues Da Vinci fue un ícono en muchos aspectos y es como una persona que realmente tenía una visión muy única y avanzó en muchos aspectos como en el arte y en la ingeniería y en tantas cosas que uno dice, pues es que realmente sí era una persona que como que marcó un hito casi en la historia. Entonces sí siento como que sus obras son importantes, pero pues no es la única obra que es importante y creo que al ladito queda, digamos, hay otro retrato que es creo que la chica con el armiño. Sí. Y mucha gente como que va y se impresiona mucho con la Mona Lisa y ni siquiera se da cuenta que ahí al ladito hay otra obra de Da Vinci. Es una locura. Entonces siento que también es mucho lo que la gente vende del arte que ya es muy convencional y ahí lo que tú dices se pierde como tantas otras cosas que están detrás porque la gente se sigue quedando como en lo que conoce, en lo que es seguro. Sí, y siento que más que todo con las obras del pasado, hay muchas obras que son como muy reconocidas de muchas épocas diferentes, pero siento que el arte más moderno, sí, casi la gente no conoce como de artistas actuales. Sí, siento que es un tema que no es tan conocido y en eso volvemos a lo del elitismo y es que también como que en este momento no es tan fácil como para una persona del común acercarse a una galería, acercarse a un museo y entrar a ver, porque muchas veces son obras que son, digamos, obras conceptuales o que requieren que tú sepas un poco de la historia del artista o del contexto y entonces si no lo conoces no entiendes. Y la gente pues se frustra con ese tipo de cosas y entonces se va pensando como, el arte es horrible, pero pues realmente fue como que no le dieron las herramientas también para poder entenderlo. Para poder apreciarlo. Que eso falta mucho en general. Yo siento que mucha gente tiene un genuino deseo de acercarse, pero le falta entender dónde y entender cómo. Y digamos, hay iniciativas muchas veces en los museos, digamos, hay recorridos guiados donde una persona que como que ya conoce te va explicando, te va hablando un poco, te invita como a acercarte a ese tipo de cosas, pero pues no siempre están ahí. De todas formas, si tú llegas como desde cero, es un poco difícil aproximarse a eso. Me acordé hace poco que estaba viendo como en mis archivos de la universidad, hice un proyecto que era como fue como un mini documental y lo hicimos sobre los guardas de los museos. Sí. Entonces también les hacíamos como entrevistas, como preguntándoles para ellos qué significaba el arte, como cuál había sido su acercamiento después de uno, digamos, también estar todo el día en ese mismo espacio compartiendo y ver como el cambio de colecciones y como que igual tienen un acercamiento diferente, pero lo tienen hacia las obras. O más directo, porque igual ellos ven esos cambios ahí de primera mano. Y por ejemplo, me sorprendía mucho que había una señora que llevaba mucho tiempo en eso y pues de tanto ver y estar y escuchar, conocía muchas cosas. Ay, qué cool. Entonces era súper interesante como pensar que
pues al final es más como que si a uno le gana más la intención de ir y acercarse y buscar, pues lo va a lograr, pero pues muchas veces eso no es el caso de todo mundo. Claro. Claro, totalmente. Pues hablando también de ese tema, como espectadores, como tal de las obras, ¿cómo consideras ese papel? O sea, que la gente pueda tener ese acercamiento al arte y como qué tan importante es cómo nosotros al final podemos o no interpretar la obra. ¿Cuál es ese papel? O si el artista simplemente tiene como una intención y el resto de personas no la cogen o cada cual puede interpretar las cosas a su manera. ¿Qué opinas de eso? Como del proceso cuando ya el artista suelta su obra y se la deja al mundo. Me parece que depende del artista, obviamente, es que de arte de verdad hay de todo, pero en mi opinión personal sí la obra debería hablar por sí misma, o sea, como que no necesite tener detrás al artista con su discurso, sino que ella solita y por sí misma puede decir un montón de cosas. Como que eso permite que llegue a más gente, que se pueda interpretar de más formas, pero pues también hay otros artistas que eso no les interesa y simplemente se están expresando de alguna forma y el que le llegó, pues le llegó y el que no también. Pero digamos que también cuando uno está como en este medio también empieza a buscar como que ya sabes un poco en qué fijarte. Sí, como digamos para empezar a acercarse uno a una obra. Entonces, por ejemplo, ¿qué me hace sentir? ¿En qué me hace pensar? ¿De qué época creo que puede ser? ¿O qué me dice esta composición? ¿Por qué está así? Entonces, como que son preguntas un poco sencillas, Sí, pero que te pueden ayudar como a expandir un poco la interpretación que uno puede llegar a tener. Entonces, digamos que lo que les decía antes, el rol de las personas que a veces hay es un poco también enseñar a eso, como a que su opinión también es importante y que pues de todas formas tu representación, tu interpretación es correcta porque tú vienes de un contexto que es tuyo propio y no lo tiene nadie más. Claro. Entonces, todas las personas obviamente van a tener una interpretación diferente y todas esas interpretaciones son válidas. Ok. es eso, todos crecemos en diferentes contextos, realidades. Lo que tú decías, puede que las obras se hagan más populares y son las que en la mayoría uno conoce. Sí. Aún así, lo más mainstream está sujeto a la interpretación de cada persona. Exacto. Cami, ¿tú cómo has sentido todo este proceso de estudiar arte en Colombia? ¿Cómo fue como la universidad? ¿Cómo has visto el campo laboral? Bueno, yo empecé a pensar en estudiar artes como a los 13 años porque mi mamá me metió a un curso de pintura que era como los sábados. Entonces, como que a mi mamá no le gustaba vernos en la casa haciendo nada, entonces fue como, mire, le escribí, vaya. Y yo, ok. Sí. Y fue muy chévere porque como que al acercarme a la pintura, específicamente porque era un curso de pintura al óleo, sí sentí como una gran afinidad por eso y me gustaba mucho y como que pintar me empezó a gustar mucho, entonces me empecé a interesar más por, bueno, si me gusta hacer esto, cómo es el mundo del arte en Colombia y entonces a buscar más artistas y a visitar más museos y como a acercarme mucho más a este mundo. Y entonces ya tomé la decisión de estudiar artes y tuve la fortuna de que mi familia pues me apoyó mucho en tomar esa decisión. Y digamos que toda la carrera fue un viaje increíble porque aprendes muchas técnicas, aprendes mucho de artistas, como que de verdad lo que dice todo el mundo, como de que la universidad le cambia a uno la forma de ver las cosas y pues también como conocer tanta gente diferente. Sí. Entonces sí fue como un proceso muy gratificante. Aprendí muchas cosas, pero sí al momento como de ya que veía que se acercaba el grado, yo decía, pues, Ayuda. ¿y ahora qué? Entonces siento que para ser artista uno tiene que aprender a hacer de todo. Entonces yo decía, bueno, tengo un plan A, tengo un plan B, tengo un plan C.
Y entonces he hecho un montón de cosas, muchas cosas relacionadas con el arte, pero también muchas otras cosas que no, porque pues hay que pensar como que las personas que pueden dedicarse simplemente al arte es porque tienen un privilegio muy grande o igual han sido afortunados o han tenido un golpe de suerte, porque pues es como en muchos campos, como en la música, que hay gente talentosísima, pero pues simplemente las cosas a veces no se dan. Pero digamos que siento que a mí me ha ido muy bien porque sí he logrado hacer muchas cosas diferentes. He hecho cosas como de ilustración, de tatuaje, personalización de ropa. Y he conocido como muchos aspectos también, digamos, dar clase a mí me pareció una cosa muy interesante, también muy gratificante. Y también siento que la gente se interesa mucho por acercarse al arte. Sí, como que hay mucha gente a la que le gusta pintar o que le gusta hacer cositas como de cerámica, que recortes, que cualquier cosa, como que está en nosotros como esa necesidad de explorar de una u otra forma. Entonces, sí es difícil, obviamente. Es como a veces una relación muy de amor-odio, como de no, yo porque no estudié ingeniería, más bien yo estaría aquí preocupándome, pero también como que igual así uno estudia, eso tampoco es garantía de nada. No. Entonces también tengo la ventaja de que puedo inventarme qué hacer y buscar como diferentes salidas también, que no dependen como de un trabajo, sino de lo que yo haga. Entonces también siento que eso es un punto positivo. ¿Cómo manejas tú el proceso creativo? Eso me da mucha curiosidad porque pues el arte es buscar como la manera de nosotros expresarnos y lo que tú decías, como tener todo un concepto, una idea que podamos reflejar, que la gente se pueda sentir identificado o simplemente como que los haga sentir algo. ¿Cómo te has enfrentado tú a tu proceso creativo a lo largo de todos estos años como artista? Bueno, mi proceso creativo depende mucho de lo que vaya a hacer. Digamos que si es para un diseño de un tatuaje, por ejemplo, está muy involucrada la otra persona, pues porque obviamente va a hacer algo para esa persona específicamente. Claro. Entonces son sus ideas y su concepto que tiene en la cabeza y al final pues yo tengo una idea, pero él tiene otra, pues va a primar su idea. Pero digamos, cuando yo hago mis ilustraciones, mi proceso sería como primero, empiezo con una idea y entonces agarro y pienso como en muchos conceptos que estén relacionados con esa idea y los anoto todos. Y entonces ya como que viendo los conceptos, empiezo a buscar referencias. Eso también es muy importante para mí. Como otros artistas que hayan tratado temas parecidos, poses, colores, composiciones. Y entonces hago como un mini collage de cositas que me llaman la atención. Y ya después empiezo, digamos, a bosquejar o ya las cosas como que empiezan a coger forma y a ponerse en su lugar y ya después es refinar y refinar y refinar. Súper, muy interesante. Bueno, ahora que nos has dado como un contexto, una idea de cómo acercarnos, incluso si no sabemos mucho, sabes, por el tema de la intención, de lo que yo siento, de lo que puedo encontrar en una obra. Yo quisiera irme un poquito al aspecto histórico, porque siento que es muy importante. Y la mayoría de personas dicen como de, ay, no entiendo esto, ¿a qué movimiento pertenece? Sí, claro, en fondo, o sea, esto. Entonces yo quisiera empezar preguntándote particularmente cuáles crees que fueron como los momentos importantes alrededor de la historia que tú dirías que influenciaron o que marcaron más la historia del arte. Ok, yo siento que para mí uno de los hitos más importantes de la historia del arte, sí, que me parece que cambió mucho, o sea, como que empezó a transformar la visión del arte demasiado, fue la invención de la fotografía. Que eso es como antes del impresionismo.
Y es porque, pues, antes de la fotografía, prácticamente que el trabajo de un artista o de un pintor específicamente era retratar la realidad. Entonces, que el rey con su esposa, sea sus hijos, momentos históricos, la coronación de Napoleón, las batallas, las cosas religiosas, también como con una intención un poco didáctica, o cosas de la cotidianidad, los bodegones, etcétera. Entonces sí estaban muy pegados a la realidad. Muchos se iban hacia, digamos, como el realismo, de mostrar las cosas como lo más parecido posible. Sí. Incluso hay una historia, creo que es en Grecia, de unos pintores griegos que estaban compitiendo, y entonces uno pintó como unas uvas. Ok. Y entonces vinieron unos pájaros a intentar comerse las uvas. Le daño la impresión. Súper realistas. Súper realistas. Y después el otro pintor le dice, sí, claro, mi cuadro está allá detrás de esa cortina. Y entonces el otro pintor se va a correr la cortina y la cortina era el cuadro. Oh. Turn down for what? Entonces uno dice como yo engañé a la naturaleza, pero él engañó a otro hombre, entonces pues el que hizo la cortina ganó. No. Claro, wow. Me encanta. Entonces sí era muy apegado a lo que tus ojos ven, intentarlo representar. Pero entonces cuando ya la cámara llega y se toma este trabajo y lo hace mucho más rápido, mucho más barato y como mucho más fiel. Claro. Entonces es como un cambio de paradigma. Es como, bueno, si antes era esto y nuestro trabajo ya nos lo quitaron, pues ahora tiene que cambiar. Y lo que hace el arte es empezar a transformarse. Entonces, por ejemplo, hace el impresionismo, que ya no intenta retratar la realidad tal cual, sino cómo se ve la luz. O las vanguardias, que ya empieza a diversificar muchísimo todo, como el surrealismo, que retrata los sueños. En fin, hay muchas corrientes, todas son muy, muy interesantes. Sí. Y digamos, yo tuve la oportunidad, digamos, ir al Louvre, y como que todas estas pinturas de la época clásica son muy parecidas, entonces como que sí, todas son muy impresionantes, pero después de un rato uno ya está aburrido de ver lo mismo y lo mismo y lo mismo. En cambio, ir a otro museo, como digamos el Museo d'Orsay, es... Aunque el Museo d'Orsay tiene una colección bien vasta en impresionismo. Sí, entonces... Y es tan grande. O sea, yo no pude recorrerlo porque me quedé pegada ahí en una exposición, marica. Y no pude subir a ver las pinturas de Van Gogh, es que es tan grande. Y aparte, lo bonito del Orsay es que era antes una estación de trenes, ¿no? Es muy bonito. Entonces... es mucho más, para mí es mucho más interesante, porque todas las pinturas son diferentes, como que de verdad son como que emociones que te transmiten que son muy diferentes. Yo, que digamos no soy una persona religiosa, pues tampoco voy a saber que el santo que tiene la llave es San Marcos, no estoy segura, pero hagamos de cuenta como que tiene... No nos ponen, por favor. Más bien dejen en los comentarios qué santo es. Eso, cuéntenlo. Sí, como que todo esto tiene una iconografía muy específica. Sí. También, digamos, los mitos griegos, cuando sale un chico con una manzana dorada, pues es el mito de París. Que si uno no conoce la historia, pues no lo vas a entender tan bien. Claro. Que de todas formas son muy interesantes, pero lo que viene después es como ya mucho más cercano a la experiencia como personal del artista. Espectacular. Entonces, todos estos movimientos también como que responden mucho a contextos políticos, históricos, como que hay un escultor, ay Dios mío, espero que no me equivoque con el nombre. Si lo saben, déjenlo en los comentarios. Creo que es Modigliani, que hace como unas figuras muy
muy alargadas y como negras y como que se sienten como tristes y pues fue porque era un escultor durante la guerra. Y entonces, o el expresionismo abstracto que ya es como empezar a destruir ya por completo las figuras y no retratar nada, sino como irse a las cosas más básicas que son la geometría de las cosas, los colores primarios. Entonces sí como que eso hace que el arte se vaya transformando hasta llegar, digamos, al urinal o hasta llegar a Literal. a los memes, sí, total. A los NFTs. Bueno, a mí me da curiosidad, aunque bueno, supongo que es difícil para ti la pregunta, pero ¿cuál sería como tu movimiento artístico favorito? Sabiendo que hay tantos. Digamos, a mí, personalmente, a mí me gusta mucho el cubismo, por ejemplo. Sí, me parece espectacular. Sí. Sí. No es mi favorito, pero me gusta mucho, como que me atrae mucho. Y obviamente el impresionismo también. Yo creo que es una pregunta muy difícil, pero Sí, digamos, si tuviera que escoger, es difícil. Top 3. Sí, un top 3. Okay, Sí, más justo. es que es muy por gusto personal, Sí. pero el Art Nouveau me parece increíble, que es como francés, que son unas figuras así como con unas túnicas como todas bohemias y el fondo son como unos vitrales así como de figuras así como arabescos. Wow, hoy estoy aprendiendo. Sí, también les vamos a dejar foticos Eso sí, eso es súper. para que ustedes también sepan y que nos dejen en los comentarios cuál es su corriente favorita y bueno, sigamos. El Art Nouveau podría ser el primero, el segundo es el impresionismo también. El impresionismo y metamos ahí el posimpresionismo, porque Van Gogh también es increíble. Sí. Y el tercero, diría que el surrealismo. Sí, el surrealismo también me parece muy interesante. Me encantan sus realizas. Bien. Sí, pero de verdad es que sí, son demasiadas corrientes. Sí, son demasiadas. Y hay muchas cosas como que también simplemente no entran ni en una categoría ni en la otra, porque son su propia cosa también. Hay cosas así que son muy interesantes. Hablando de todas estas corrientes del pasado, pero hoy en la actualidad, ¿hay tal vez alguna corriente que consideres revolucionaria o que de alguna u otra forma haya transformado el arte que sea un poco más reciente? Se me ocurre pensar como también es que yo hablo mucho de pintura porque es lo que más me gusta, pero Sí, está bien. sí, está súper bien. en la escultura también hubo como una evolución. Como que también empezaron a hacer como las esculturas, como ya bajándolas de este pedestal, como para hacer cosas que ya se vieran como desde todos los ángulos. Y siento que la escultura evolucionó a hoy algo que se llaman las instalaciones, que si uno no conoce, pues no son tan comunes de ver, pero son cosas muy interesantes y son como prácticamente esculturas que están pensadas para un espacio específico o pensadas para una emoción específica, como con una luz o un color. Entonces son cosas como que se apoderan de todo el espacio y generan a veces como experiencias que uno no está acostumbrado a ver en la vida pues cotidiana o normal y son muy interesantes. Por ejemplo, está Yayoi Kusama, que hace como unos cuartos que son espejos, entonces tú entras y se cierra y son espejos infinitos con luces y se ven preciosos. O hay gente que juega con la luz, con el olor, con tus pisadas. Digamos, había una instalación, no sé el artista, pero era como un espacio que tú entrabas y estaba lloviendo, pero tú ibas caminando y donde ibas caminando no caía agua. Esas instalaciones me parecen espectaculares. Cuando juegan como con el performance, me parece muy chévere. Son experiencias inmersivas. Sí. O sea, uno pasa a ser como parte De la obra. Sí. Como Marina. Sí. Algo así. Marina Abramovic. ¿Qué cuesta? Abramovic. Ella hace más performance. Sí, performance. Pero sí, también ella es súper interesante, tiene unas cosas increíbles. Y también eso, como que muchos artistas también se preguntan el papel del espectador y muchas veces hacen al espectador también
parte de la obra, participé también. Súper chévere. Bueno, Cami, háblanos, ya que a ti te interesa tanto la pintura, ¿tú qué opinas de la teoría del color y qué nos puedes contar al respecto? Bueno, a mí me encanta la teoría del color, me parece súper chévere. Y digamos, ¿cuáles son para ustedes los colores primarios? Rojo, azul y amarillo. Amarillo, azul y rojo. Los colores de... Colombia, viva Falcao. Sí. Y ella no. En efecto, eso es lo que le enseñan a todo el mundo en la escuela. Primario. En la primaria, sí, uno ahí con pintando con los deditos, pero no. En efecto, no son. Ay, impactadas. Y rapadas. Sí. Porque se supone que los colores primarios son los que no se pueden crear a partir de otros colores. Sí. Y en realidad son el magenta, el cian y el amarillo. ¿Cuál es el magenta? El magenta es como fucsia, como un fucsia Más clarito. A mí me pasa con un morado, que es como el morado oscuro, que yo lo veo como azul. Toda daltónica. La gente Deberías eso es hacerte morado un test. oscuro. Y yo digo, eso es azul jabón rey. Hay uno que es muy... sí. Sí, y Es hay gente que dice, es morado. Y yo, pero es azul. Es que ese azul como profundo igual tiene rojo. Entonces, muy así. en Hay teoría, colores sí. que son así. ¿Por qué? Explican. Ella dime. Dime que no soy daltónica. No, es que el color es una cosa demasiado subjetiva también. Sí. Como que si yo te digo piensa en rojo, pues yo voy a pensar en un rojo y tú vas a pensar en otro y tú vas a pensar en otro. Bueno, me gusta esa respuesta. Y también pues es subjetivo porque depende de tu ojo y tu ojo pues es tuyo y tiene unos conos y unos vacilos que la otra persona puede tener más o menos. También de la luz, la sombra. Exacto, bueno, como es verdad. lo del vestido negro Lo del famoso con azul. vestido, que era blanco con dorado, ¿era? No, era negro. Bueno, ahí está el debate, pero había gente que lo veía blanco con dorado. Sí. Había gente que lo veía el vestido. Pero sí, y como que la teoría del color también pues se ha desarrollado mucho y ahora hay muchas tecnologías pues que también sirven como para obtener como colores más cercanos. Digamos, las pantallas también tienen unos colores que hay un verde que no se puede imprimir porque pues ya se ve como se ve porque es un color como de luz y también hay como diferentes modelos de teoría del color, como el sustractivo, el aditivo. Eso me da una pregunta, no me joden porque yo pregunto lo que no sé. Y lo que no sé es todo esto de los colores Pantone, me causa curiosidad. ¿De dónde salió esto? ¿Cuál es la diferencia? Yo quiero saber, o sea, ¿qué tiene? O sea, explícame qué es eso. ¿Qué es esa monda? Cuenta. Yo la verdad Yo lo he visto mucho. Ahora la gente es como tal color es Pantone. Entonces yo me quedé pensando, es como ahora una nueva definición de los colores, o es para diseñadores, o de compañía que básicamente es que es puro marketing, pero lo ponen en colores. Entonces me da curiosidad. Según lo que yo sé, pero también tampoco sé mucho al respecto. Pero si saben, nos dicen en los comentarios. Es como que ellos tienen un número específico como para los espectros de los colores. Entonces, que se encarga de clasificar los colores y eso es lo que hace. Como de todos los colores que hay en ese libro, eso es lo que hacen es clasificarlos. Y cada año escogen. Pero los crean también como uso comercial, digamos, para los diseñadores, o sea, o cuál es la gracia. Sí, se supone que Javila, ni idea. Sí, en lo que sé, se supone que sí. O sea, va a tener una calificación de estándar de este color, esta numeración y ese sector. Sí, porque lo he visto mucho últimamente y es como... Pero igual esto, lo mencionas, es algo altamente político, porque
porque como sabemos, el color de este año es un Blanco, blanco que se sacaron. Aburrido. Eso dijeron Sí. que el color de este año es este. Pero es que los colores de los últimos años han venido siendo tan caca, marica. El del año pasado era como un café re básico, re... Y lo que predominó en Es tendencias cierto. fue como el clean look y el conservadurismo. O sea, no. Claro. Vean, esta es una explicación, esta es una imitación para que el color del año, ya que es blanco, lo pinten de muchas otras tonalidades y nos volvamos locas y a la mierda el clean look, porque lo que menos necesita el mundo es conservadurismo en este momento. Sí, total. Pero ese es un statement muy político y por eso te digo que es una empresa la que maneja todo ese marketing y tal, porque pues ¿a quién le sirve que el color del año sea el blanco, marica? Blanco que no te dice nada, que es como... Pues a mí la única como que idea lógica que se me viene a la cabeza es que están diciendo paz, pero no hay paz. güey. no, lo que menos tenemos es Estamos- paz. es todo lo contrario, entonces es la única razón por la que se me ocurre. Blanco que te queda a la mente de no pensar en nada y de no responder a nada. Pues esto de la teoría del color es algo que también usan mucho los diseñadores, que también está muy relacionado con el arte, y es como también que los colores tienen como que evocan cosas, entonces siempre dicen que el rojo para la pasión y para los alimentos, entonces si uno le pone un verde como- vómito a un logo de comida, pues uno va a ser como... No, gracias. Sí, de una vez lo asocias con eso que dices, me parece muy curioso. Como ya le hemos dado cierta asociación y cierto significado a los colores. Entonces, nos estás contando de emociones, digamos, de también la emoción que sería el verde en comida, que sería como una repulsión, el café, ¿qué piensan ustedes en café? Pues en la caca. En esta Entonces yo soy la única. No, yo estoy contigo, pero es que yo no tomo café, pero la gente, y más en Colombia, pues pensaría en café. Yo pensé en la caca. Yo también pensé en la caca. Y también como que digamos que en Latinoamérica también se ve que la gente usa mucho más colores, Sí. saturados, y la ropa es más colorida. Y también como que eso también habla de la gente, cómo decoran sus casas, cómo se visten, cómo se pintan el pelo. Es que el color también Me gusta. involucra muchas cosas. Eso es súper chévere. ¿Y cómo utilizas tú la teoría del color y cómo lo ves? Pues ya que hablamos tanto de emocionalidad, Sí. como en la creación de las obras, en la intención que quieren poner detrás los artistas. Sí, no, es que tiene todo que ver. Y digamos, hay artistas que simplemente se enfocan en colores. Por ejemplo, Rothko tiene unas pinturas gigantes que son manchas de colores. Y digamos, por ejemplo, yo en el tatuaje no me gusta tatuar a color, ¿No? me gusta más tatuar a blanco y negro. Blanco y negro. Pero cuando pinto sí me encanta usar todos los colores, y digamos también como que gracias a la tecnología los pigmentos que tenemos acceso son de todo el rango de colores. Antes, digamos, el azul era muy caro de conseguir, Sí. y entonces como que eso también limitaba la paleta de las personas de antes. Porque más caro un color de conseguir que otro. Por los pigmentos con el cual se hacían. Es que pigmento azul en la vida real casi no hay, como que en la naturaleza. En la Sí. naturaleza casi no hay, como que hay flores rojas, hay violetas, pero Sí. azules no. Y casi siempre son como efectos ópticos, digamos, estas Como el mariposas cielo. monarca, Sí, es porque reflejan la luz de cierta forma y no es porque sea un pigmento como tal. Entonces lo sacaban de una piedra que era el lápiz lazuli, y pues era cara porque era como una piedra preciosa. Entonces tenían que molerla para poder utilizarla, y estaba como reservado igual que el morado. Sí. Mira, como tener piñas, porque la piña era una fruta súper costosa y había gente que hasta la alquilaba para tener estatus, como "Ay, tengo una piña". eso me, la verdad, eso me recuerda a las Sí. cosas que de por sí como que son pintosas, por ejemplo, una remolacha. Sí, sí. Una le pega como el tinte, como la manera de también hacer los colores, me parece muy interesante. Y bueno, yo también quería preguntarte, ya que estamos hablando pues de todo el tema del color, que está súper fascinante, ¿qué artistas tú creerías que usaron el color de mejor, pues como de la mejor manera? Como de una manera única. Manera única. Bueno, les voy a decir una mala,
y una buena. Eso. Y la madre. Un chismecito. Hay un artista que se llama Anish Kapoor que como que patentó un color para que solo lo pudiera usar él. ¿Qué? Que es el Banta Black, que es El como negro. un color que absorbe mucha luz, entonces se ve. negro? Sí, es un Sí. tipo de negro muy, muy, muy oscuro. Wow. Y entonces él dijo, pues solo yo la puedo usar en el arte. Ay, yo haría eso, porque me gusta. Haría eso, dice, no. A mí me gusta mucho el negro, yo patentaría. Democratiza el arte, no vas a ser egoísta, sí. Privatizar de esa forma. No se puede privatizar el arte ni la salud Pokémon. Bueno, entonces no, pero si quisiera un negro. Que diga, no pienses en privatizar bienes públicos, ¿qué pasó? Se puede Entonces yo apropiar comparto. de un color que te represente, pero que nadie más lo pueda usar. Sí, es que eso ya es. Bueno, o sea, el man dijo que nadie más lo podía usar porque No. creó su propio tipo de negro. Eso Porque es él que lo dice. patentó. Lo patentó, ni siquiera lo O sea, es como Frisbee quejándose de los españoles porque ya tienen Bueno, patentado yo quise decir Frisbee. que yo quería mi propio negro, pero no que nadie lo podía usar. O sea, tú sí compartirías tu negro. Sí, Ah, bueno. sí, pero me gustaría mi propio tipo de negro. Eso fue lo que se me hizo interesante. Pues Es que procede, sí. procede. Ana es bien darks. Primero me fui de mi déjame explicarme. Ella sí lo apoya. No, no privatizar, yo espero. Con el látigo. Esa sí. Espérenme, yo comparto. Bueno, sigue, qué pena. Bueno, y una buena forma de usarlo es que es increíble y todo el mundo ama Van Gogh es por el color. Sí. Wow. Van Gogh es increíble, es una masterclass ver sus cuadros, es como ¿cómo se le ocurrió que este verde iba con este lila y funcionan perfectamente? Es muy lindo, o sea, si van a ver Van Gogh, yo me fijo más que todo en el color. ¿Y tú conoces un poco del proceso creativo de Van Gogh? No tanto. Yo creo que me leí, tiene hay como una compilación de las cartas que le enviaba el hermano, pero me lo leí hace tiempo y no recuerdo tanto cómo funcionaba. Porque Lo estaba viendo. sí es muy increíble el uso del A mí color lo en que me sus parece cuadros. interesante Van Gogh, una persona tan triste, con una vida es que es tan triste. Que pintaba tan colorido. Y sí, eso, y también, bueno, que hubiera muerto sin saber lo grande que era. Siempre Pero eso le me pasa a va muchos parecer. artistas. También lo de su incidente con la oreja y todo eso. O sea, es una historia bien única. Y sí, una persona tan triste que le daba tanto color a sus obras, muy bonito. Sí, igual a mí casi no me gusta como ese concepto del artista mártir, Atormentado. atormentado, sí. Me parece que no, me parece súper triste, no, una vida digna para los artistas, salario digno. A lo largo de la historia hemos conocido casos de muchísimos artistas que se vuelven famosos, pero post-mortem. Y ellos no alcanzan a dimensionar realmente el alcance que tuvo su obra. ¿Tú crees que hoy en día estamos valorando un poquito más a nuestros artistas, dándoles un poquito más de reconocimiento o definitivamente no? Estamos mal. Me encanta esa pregunta, súper. Está difícil, pero yo creo que sí. Yo creo que sí, es más, hay más reconocimiento y además porque una persona pues con redes sociales y todo, como que se puede armar su propio camino y darse a conocer como de otras formas diferentes que no dependen solamente de si a este le gustó y a este no. Entonces siento que como que en este mundo global los artistas tienen muchas formas de darse a conocer, así no lleguen a ser súper famosos, pero pues sí como a mostrar las cosas que hacen y de pronto a llegar como a tener una buena ganancia de eso, porque igual pues requiere tiempo, dedicación, esfuerzo y muchas otras cosas. Súper. Bueno, yo quiero entrar en un tema que pues es un tema que hoy día todo el mundo tiene opiniones divididas. Escabroso. Escabroso. Y es el tema de el arte y la inteligencia artificial. Entonces, yo quisiera saber cómo ves tú crees que una máquina puede hacer arte? ¿Consideras que el arte y la inteligencia artificial sí van de la mano? Cuéntanos un poco cómo es tu perspectiva desde artista, si lo has usado además, para darnos como una idea. Bueno, sí lo he usado. Ok.
Funada. No, Mentiras. Hoy estamos como funándonos. Estamos bélicas. Yo ya voy funada, yo voy funada. vean, nos estamos fundando entre nosotras para que no lo hagas. Somos muy humildes. Comenten que cualquier comentario ayuda. No, lo que pasa es que como es una cosa tan novedosa, obviamente uno quiere como probar a ver y como, como explorar también los límites, porque también el arte es mucho de explorar y ver cómo y mirar posibilidades. Y siento que como herramienta, pues es una herramienta muy, muy bacana porque sí tiene como un alcance chévere. Sí. Y cada vez mejora más y cada vez puede hacer más cosas. Pero pues también sí hay que usarlo como desde un punto muy consciente y muy crítico de que la mayoría de inteligencias artificiales están alimentadas por obras de arte que el artista nunca ha dado su consentimiento para pues como entrenarlas, y entonces lo que hacen es básicamente robarles sus obras y robarles su estilo y entonces Exacto. beneficiarse de eso, y eso pues sí está muy mal. Y por ejemplo, hace no mucho como que hay una compañía de tabletas gráficas que se llama Wacom, o sea, sus principales compradores son la gente que hace arte. Artistas, claro. Y en una campaña publicitaria utilizaron inteligencia artificial, entonces todo el mundo estaba como, pero es que si ustedes no creen en el trabajo de los artistas y ustedes, su ingreso depende de nosotros, pues ¿qué estamos haciendo? Claro. Entonces sí es complicado que se use como de esa forma tan poco ética. Porque de todas formas eso, como lograr encontrar un estilo y hacer el arte no es nada fácil, y que llegue alguien de la nada y lo empiece a coger, pues eso no está bien. Bueno, pues hablamos un poco del tema de los, ¿qué es? NFTs. Sí, los NFTs, porque tengo entendido que también son como obras digitales, ¿no? Algo así. Entonces, bueno, explícanos cómo funciona esto. Me da mucha curiosidad porque he visto artistas que están vendiendo y todo eso. Entonces, Ese fue un movimiento extraño Sí. que yo creo que nació de los Crypto Bros. Ay, sí. Crypto Bros. que usando su término. Es que sí son. Ustedes saben que sí son. Entonces los Crypto Bros decidieron como agarrar las obras de arte como moneda, prácticamente como si fuera una moneda virtual, como no son las criptomonedas. Entonces, pero no pues como si fueran una moneda, sino como con las imágenes y el arte. Entonces, fue muy extraño porque había gente random que estaba ganando mucho dinero con eso, como que cogía cualquier cosa y lo volvía arte. Pero sí hubo muchos artistas que se beneficiaron porque igual sí como que se ganaban un porcentaje de cada venta y reventa, y entonces sí como que les benefició, pero pues creo que eso como que subió y bajó muy rápido, y ahorita como que ya casi no está sonando mucho porque pues es que realmente no funcionó, porque era como que tú eras dueño de la imagen, pero pues la imagen estaba por ahí, cualquier persona la podía usar, entonces era como una exclusividad un tanto extraña. Sí. Entonces, y además pues todo estaba relacionado con las criptomonedas porque los tenías que comprar con eso. O sea, también Era un tenías tipo que de usar currency. criptos para- Sí. Sí, entonces por eso también les beneficiaba a ellos, pero pues sí, como que realmente se cayó muy rápido porque la gente se dio cuenta de que estaban medio vendiendo humos. Nada. Claro. Aire. Mira, es que curioso. Que es lo mismo de las criptomonedas, ¿no? Sí. Como que dependen es de Sí. qué tanto la gente quiera o no quiera comprárselas, entonces... Y eso también le da valor, ¿no? Sí, claro, lo que le da valor es cuánta gente compra, invierte, vende. O sea, es que son puros pajazos mentales de la economía. Y La verdad. pues si tú quieres comprar una obra que a ti te gusta y te hace feliz, pues eso está muy chévere, pero pues Claro. había mucha gente que lo hacía, era más como de negocio. Y pues eso pasa en todo, supongo, pero sí pierde un poco como la esencia, ¿no? Como... Bueno, ya que hablamos de este tema de la inteligencia artificial y todo esto, pues queremos cerrar con algo de tu experiencia y también pues algunas enseñanzas. Entonces,
¿Cuál sería como el consejo más valioso que le darías a una persona que está pensando en estudiar arte, a un artista inclusive, como a pesar de todo lo que hemos dicho que puede ser difícil, que es un camino, que has luchado y todo esto? ¿Cuál sería como tu consejo más valioso y también el consejo que te gustaría que te hubieran dado? Mi consejo sería no rendirse nunca. Como que sí, igual es un camino muy difícil y sí tiene muchos obstáculos, pero también es muy gratificante uno sentir que está haciendo las cosas que lo hacen a uno feliz. Entonces, así sea lo que sea, pintura, escritura, música, como especialmente todas esas cosas relacionadas del arte que son siempre como tan personales. Sí. No hay que rendirse, o sea, si sea que a uno le toque trabajar una jornada completa en un trabajo que no tiene nada que ver, Claro. sacarle como el tiempo a no abandonarlo y a seguirle invirtiendo como tiempo y porque al final eso también es para uno como para los demás, pero también uno se llena cuando como que deja fluir su creatividad y puede como lograr expresar cosas y transmitírselo a los demás también es algo que conecta a la gente y a uno lo conecta consigo mismo, entonces sí, es muy gratificante. Bueno, de la mano de eso y en un mundo tan distópico y tan apocalíptico, ¿a ti qué te inspira para seguir creando arte? Todo el arte que veo. Sí, yo siento que como que descubrir cosas es algo que me motiva a seguir viviendo y que me da mucha alegría, sean series, películas, exposiciones, música, como que todo eso me parece muy, muy llenador. Y también que hay demasiadas cosas por descubrir más ahorita con tener el acceso a ver tantas cosas, es muy chévere poder hacerlo. ¿Y cómo crees que va a llegar a ser el arte, pues con todo lo que hablábamos de la inteligencia artificial y todo lo que está pasando en el mundo? ¿Cómo crees que va a ser el arte dentro de 50 años? Qué buena pregunta, porque siento que el arte va a morir, la muerte del internet. Como el internet. Sí, la muerte del internet. Creo que es algo muy real porque sí, como que siento que ya llega un punto en el que no logras diferenciar qué es real y qué no. Y siento que eso también puede hacer que nosotros volvamos mucho a las cosas analógicas, como a vernos para hablar, a reunirse, a ver las cosas de verdad, las pinturas. Eso ¿no? sería muy lindo. ¿No crees que se podría hacer a llegar a Correcto. ser como un renacimiento del arte entonces a un formato más análogo? Yo creo que sí, siento que eso va a empezar a surgir. Y también siento que tal vez cosas como mucho de nicho, como de cosas como súper específicas, como que también el hecho de que haya acceso a tantas cosas puede ser un poco como sobreestimulante, que uno no sabe ni ya dónde mirar. Entonces siento que también la gente va a empezar como a agarrar como cositas más específicas y a quedarse ahí. Pero hay muchas posibilidades, eso es muy chévere, como que el futuro también tiene muchas cosas de tecnología, y como el arte se relaciona con todas las otras disciplinas como tan de la mano. Pueden surgir muchas cosas muy interesantes en los viajes espaciales, no sé, las cosas como digitales, como los mundos virtuales también me parece que son muy interesantes. Los videojuegos también, siento que también el arte ha acudido un poco a ese camino, pero pues quién sabe. Súper. Lo averiguaremos. Bueno, muchísimas gracias, Cami. Vamos a pasar a nuestra etapa de las dinámicas. Eso. Bueno, entonces nuestra dinámica es relacionada al color, ya que es muy importante de lo que hablamos. Nosotras mencionamos un color. Ok. Y tú debes decir qué emoción, artista o momento histórico evoca ese color para ti.
Entonces, yo voy a empezar con un color que me encanta. Ay, ¿cuál es? El negro. El negro. Sí. Ah, El que va a privatizar. yo voy a compartir. Entonces, bueno, cuéntanos qué emoción evoca para ti, qué artista o qué momento histórico. O si nos puedes decir todas, también nos vale. Ok, creo que emoción sería como, siento que es un color fuerte, como que el negro siempre se usa mucho para dar contraste, como que uno no ve las cosas si no hay contraste, entonces como que atrae mucho la mirada como a algo específico, entonces por eso siento que tiene mucha fuerza. Como emoción también siento que puede ser como vacío o tristeza. Y el artista pues ya les había dicho Anish Kapoor y me recuerda a la Coca-Cola. Ay, qué bien. Imperializada, mentira, llegué. ¿Sabes a quién me recuerda? A Goya. A Goya también. Goya. Sí, a Caravaggio. Sí, también. Los amo. Un momento Bueno, yo histórico diría- como el del claroscuro, Sí, como barroco, si no estoy mal. Wow, me encanta. yo me voy a pasar al amarillo. Uy, siento que el amarillo puede ser como enfermedad o alegría. Enfermedad, ¿por qué? Sí, no sé. Como por los mocos. Ay, No, siento como que uno piensa en una persona como así, como por la anemia. Por la anemia. por la hepatitis. Sí, sí, Y sí. color puede ser como hoy los girasoles de Van Gogh que tiene ese amarillo específico que es precioso. Súper lindo. Sí. Además siento que el amarillo combina muy bien con otros colores, como con el azul oscuro, precioso, con el naranja, lindísimo, con el morado, chévere. Es un gran color, es mi color favorito. Sí, Bueno, así que- ahora todo amarillo, si no sabías. No. ¿Y por qué nunca te veo nada amarillo? ¿Sabes qué sería increíble? Yo siempre he querido unos zapatos amarillos. sí, sería cool. Sería lo más lindo. Bueno, qué chévere. Bueno, otro color que a mí me gusta mucho es el rojo. Rojo. Rojo pasión. Rojo amor. Ujú. Rojo sangre. ¿Qué artista me recuerda? Pienso como en este cuadro de la libertad guiando al pueblo que tiene como la Uy, bandera de sí. Francia, pero no sé por qué, porque no tiene Sí, tanto sí, rojo, sí. pero como que sí, como que ese sentimiento. Como la pasión y la libertad y Sí. el querer emanciparse de sus monarquías. ¡Ay! ¡Córtenles la cabeza! Se perdieron las buenas costumbres de guillotinar dictadores en la plaza. También, ¡Fúnenme! ¡No me importa! también hay una escena bíblica que es Judith decapitando al orfanato y casi Ay, siempre lo sí. muestran así como con el chorrero de sangre. Entonces está representado por muchos artistas, pero Claro. esa obra específica. Verde. Verde es como paz, naturaleza, serenidad, esperanza. De artista, por verde. También pienso en Van Gogh, porque tiene como muchas naturalezas así, y él lo usa como de una manera súper especial, como verdes así como medio pasteles, o muy como yéndose hacia el azul, súper bonito. Bueno, yo quisiera mencionar el azul por lo que nos contabas de que es un color bien difícil de hacer. ¿Qué piensas de ese color? ¿Qué artista? ¿Qué emoción? ¿Qué momento histórico? ¿Es claro o oscuro? Uy, Ambos. ambos sí. A mí de una vez me manda Van Gogh también. Porque claro es como paz, serenidad, sí. aire, como Claro. ligereza. Sí. Y oscuro es como, pienso específicamente en ese azul rey que tú dices que es como medio violeta y pienso como en la época medieval, en los manuscritos iluminados que usaban como azul, dorado y rojo. Sí, como en la realeza, como en una cosa como más mística. Como el azul oscuro. Bueno, y el morado para terminar. El morado es mi color favorito. Eso.
Ay, no, el morado me encanta. Es como muy elegante, es como místico, como juguetón. Sí. ¿Qué artista pienso con morado? Uy, no se me ocurre nadie en específico, pero se me vienen a la mente, son como también como texturas. Ok. El Sí, morado siento también que- era como un color difícil de conseguir, Sí. ¿no? También. Sí. Pero es una mezcla, ¿no? No es de amarillo y... Es que era muy caro. Como que en su época tener ropas moradas eran destinadas, digamos, al papa. Es que el morado en realidad se saca de cian y magenta. Cuando tú combinas el azul y el rojo, en realidad da como un color mucho más oscuro que tiende más como al café. En cambio, ese morado vibrante Sí. es un poquito más difícil de conseguir. Porque sí tendría que ser, como decían, y magenta, pero como no había cian ni magenta en ese entonces sí es difícil. Si no se ve tanto, no se ve tanto. Bueno, yo te pregunté tu movimiento artístico favorito, ya nos dijiste tu color favorito, estamos hablando de la teoría del color, pero también hablamos de pues, lo importante, el gran papel de la fotografía, entonces a mí me da curiosidad, ¿cuál es tu fotógrafo o fotógrafa favorito? Uf. Siento que no conozco tantos fotógrafos como para como escoger uno favorito, Ok. pero es que vi una exposición en algún lado y como que tengo las imágenes en la cabeza y digo, Eso uf, es. este tipo que era como una fotografía muy blanco y negro con muchos contrastes y así como muy granulada, que se le nota como lo análogo, Sí, claro. pero el nombre, No lo recuerdas. O tal vez alguna fotografía, además de esa exposición, que se te venga a la mente como por lo icónica o que la recuerdes mucho. una fotografía. Como históricamente pienso en la de Mayra, la chica de... Ay, no, de Armero. Sí, Ay, no. Tengo un trauma. Sí. es que las fotografías, de Colombia. sí, esas fotografías periodísticas de antes son demasiado heavy, es como que de verdad esa gente daba literalmente la vida Sí. por conseguir un buen fotograma. Ese también es otro tema, la fotografía periodística. Es Siento que ahora como que todo el mundo tiene su celular y las cámaras de vigilancia y todos los rincones del mundo están vigilados de alguna u otra forma. Sí, es cierto. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por haber estado hoy. Si quieren que hablemos de fotografía, déjenlo en los comentarios. Hacemos un episodio de eso. Sí, porque es un tema. Sí, es súper chévere. También tiene mucha como teoría. Como que uno piensa que una fotografía es pichar un botón y ya, No, pero la fotografía también es súper profunda. Claro. Hay un libro súper interesante que se llama Sobre la fotografía, de, si no estoy mal, Susan Sontag. Que habla de eso, se los recomiendo. Sí, ¿Parece que lo conoces? sí. Me encanta. Sí, es cierto. Bueno, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotras. En serio, te lo agradecemos muchísimo. Muchas gracias por Un invitarme. episodio muy lindo. Y pues ustedes dejen en los comentarios qué opinaron, sus obras favoritas, sus artistas favoritos, sus épocas favoritas, si los fundaron o no, todo. Compartan el episodio, denle like, suscríbanse, porque para ustedes es gratis y es solo un clic, pero a nosotras nos ayuda muchísimo. Muchas gracias por haber estado aquí en otro episodio de Entre Copas e Historias. Chao. Sí, chao.